Barbados. Desde hace décadas, el turismo es el principal motor de su economía porque se trata de un destino paradisíaco que atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Pero, ¿qué ocurriría si ese motor deja de funcionar, como durante la pandemia, y se pierden los ingresos que este sector genera? Además, no todos en la isla pueden beneficiarse de este negocio gordo. Nuestro equipo recorrió varios lugares del país para hablar con los lugareños y conocer cómo es la vida en la joya del Caribe. Los extranjeros arriban todos los días al Aeropuerto Internacional de Barbados, Grantley Adams, o al puerto, o en diferentes cruceros. Son cientos de miles de turistas. Solo en el 2024 llegaron alrededor de 700.000. El principal objetivo, descansar en sus playas. No hace falta aclarar que estoy rodeado de una belleza, de una hermosura natural. Así son las playas de este pequeño país que no supera a los 300.000 habitantes, pero nosotros vamos a ir un poco más allá de lo paradisíaco de esta isla. Los anglosajones, canadienses, estadounidenses y del Reino Unido son mayoría y eligen a esta ex colonia británica no solo por sus playas, sino también por su seguridad y su gente. Me parece una de las islas más seguras y cómodas para visitar. El país es asombroso, la gente también es seguro, puedes pasear, usar el transporte público. Yo y mi esposo vinimos la primera vez y nos gustó. La gente son muy amigables y la isla era muy segura, entonces empezamos a traer la familia. Barbados es maravilloso, es realmente agradable y cálido. Es el mejor lugar que he visto en el Caribe. Y sí, la gente es muy amistosa. Me enamoré a primera vista y volveremos a visitarlo. Además de las playas, los turistas también pueden visitar otras atracciones naturalmente espectaculares, como por ejemplo la Cueva de las Flores Animales, al norte de la isla, ya mirando al Océano Atlántico, con acantilados y demás. Todo hermoso, espectacular y caro. Una habitación para una o dos personas, de las más baratas, sin lujos, solo con lo esencial, cuesta alrededor de $250 estadounidenses la noche. Después están las cadenas de hoteles internacionales que pueden resultar mucho más caras. Por ejemplo, las del Hotel Hilton, que dentro de su perímetro tiene una parte importante de la historia de Barbados, su fuerte militar Fort Charles. El turismo, por momentos, resulta abusivo, como es el caso del Fort Charles, que fue construido a mediados del siglo XVII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero está dentro de los límites del Hotel Hilton. Por lo tanto, si queremos grabar, hacer un reportaje adentro, no podemos. Tanto desarrollo turístico puede terminar generando un problema. Pero, ¿cuánto representa el turismo para Barbados? Fuimos a buscar la respuesta con un doctor en economía que nos contó, entre otras cosas, que el valor de la economía barbadense se acerca a los $8.000 millones estadounidenses anuales, gracias a lo que se recauda por las licencias que da el gobierno, como así también por las altas tasas que se cobran, lo que sirve para cubrir los gastos que implican los servicios públicos que brinda el Estado. Y ese dinero ayuda al país a gestionar un régimen fiscal razonable. Porque con unos $350 millones que se obtienen anualmente de las industrias de servicios, podemos proporcionar ciertos bienes públicos sin la necesidad de aumentar impuestos. Marshall nos contaba también que cualquier caída o disminución de los servicios financieros o de los servicios de vacaciones repercute en la capacidad de Barbados para pagar bienes y servicios estatales.
Por ejemplo, durante la pandemia, la economía se contrajo un 16%. Así se entiende entonces la necesidad de buscar alternativas para evitar esos peligros. Hemos hablado y también hemos oído que aquí la gente empieza a hablar de la necesidad de diversificar la Sí, economía. eso es. ¿Qué posibilidades tiene Barbados de diversificar su economía? Nuestras mayores importaciones son alimentos, combustible y medicamentos. Necesitamos fomentar el espíritu empresarial y la inversión en estas tres áreas para reducir nuestra dependencia de las importaciones. Nuestra flora y fauna y la biotecnología deben explotarse y desarrollarse para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Hay que descubrir y crear patentes y nuevos tipos de hierbas, etcétera, para ayudar a reducir la importación de medicamentos. Así como el turismo representa los mayores ingresos que tiene la economía barbadense, se puede entender que, si no es casi toda la población de la isla, al menos una gran parte de ella, directa o indirectamente, se abastecen del sector que llena el país cada año. En uno de los barrios más pobres del país, como lo es Bush Hall, pudimos tener un acercamiento a esta realidad hablando con sus vecinos. Vamos a intentar hablar con la gente, con los vecinos, para que nos cuenten un poco sobre su vida aquí, cómo es. Hello, hola. Buen día, entra. Encontramos un grupo de gente ahí que estaban jugando a las cartas. Había un negocio donde se podían comprar algunas bebidas y snacks. Y la idea era preguntarles sobre el turismo en Barbados, cuál es su visión sobre esa realidad que vive la isla y qué beneficio obtienen de ello. Incluso si trabajas de jardinero, de vez en cuando puedes conseguir un trabajo en las casas de huéspedes. Así que indirectamente puedes no interactuar a diario con el turista. Y en lo que se refiere a la vida en Barbados, es bastante fácil para vivir. ¿Tú qué haces? Soy comerciante, carpintero y albañil. Esto es a lo que me dedico, hago de todo. Si vives en Barbados, no hace falta que trabajes directamente en el sector turístico, pero en algún momento dado te saldrá trabajo relacionado con el turismo directa o indirectamente. Sí, entiendo. No tienes que trabajar en un hotel o en una casa de huéspedes. Los turistas no se quedan por más de un día, porque luego los recogen en sus bonitos barcos. Algunos alquilan bicicletas para recorrer la isla y tu negocio se beneficia si se encuentra en su recorrido. Son libres de comprar un zumo o abastecerse en su ruta, como hacen en las tiendas de conveniencia. En ese mismo grupo de amigos que estaban jugando a las cartas, había una trabajadora del sector turístico. Algunos podrán pensar que fue casualidad o la suerte que tuvimos, pero ya sabiendo cómo es la situación allí, quizás era obvio que íbamos a encontrar a alguien que trabaje para este negocio. Me gusta conocer a gente nueva e interactuar con turistas que acaban de llegar. También conocer otras culturas, porque esa es una de las cosas más importantes. Conocer diferentes culturas, cómo viven, cómo interactúan. En realidad es diferente, pero es una experiencia increíble poder interactuar con diferentes personas. ¿Crees que te pagan bien? ¿Tu salario es suficiente? Sí. En el sector turístico se paga bien, los turistas son muy generosos. Es que siempre nos regalan cosas. Incluso si se trata de un pequeño detalle como una bonita carta, es algo que apreciamos. Así nos dejan entender que aprecian lo que hacemos. Me llega al corazón.
Ajá. ¿Cuánto trabajas? ¿6 días a la semana o 5? ¿Cuántas 5 días a la semana. A veces tienes que hacer horas extra y llegar a trabajar 7 días a la semana. Incluso en ocasiones te ves obligada a dormir en un hotel. Al día siguiente te levantas y sigues trabajando. ¿Tienes familia? ¿Vives sola? Bueno, yo también vivo con mi familia, pero no están en el sector hotelero. Ese día que estuvimos en Bush Hall pasamos un buen rato por ahí hablando con sus vecinos. Algunos no quisieron hablar con nosotros por cierta desconfianza, por temor a que hagamos algún reportaje que afecte la imagen del país. Esa nunca fue nuestra intención, pero supongo que a cualquier periodista podría interesarle un destino turístico lujoso, que a la vez es la república más joven del mundo, con los desafíos que eso significa, y ver que hay gente que no se beneficia de la recaudación que genera el turismo. Por ejemplo, no se puede entender que el agua potable para el pueblo de Barbados sea tan cara, que algunos prefieren salir a la calle para abastecerse de algo tan esencial. Para muchos en este barrio, el acceso al agua potable es algo muy costoso. Por lo tanto, hay algunos que vienen a usar esta agua gratis, ¿no? No usan el agua corriente de su casa y vienen a darse una ducha o lavar su ropa o sus cosas aquí. Esto es para el pueblo, ¿no? Para la gente del barrio, sin costo, y de alguna manera entonces se ahorran unos dólares barbadenses. Andando por lo que vendría a ser el interior de Barbados, uno inmediatamente empieza a ver muchas casas de madera, algunas más grandes que otras, en mejor o peor estado. También hay casas de hormigón y ladrillo. A nivel regional, Barbados es una de las naciones más desarrolladas, pero ¿cómo vive la clase media, por ejemplo? ¿Cuánto dinero necesitan por mes para los gastos básicos? Estuvimos en la casa de Marceline, que pudo tener su techo propio gracias a un plan habitacional del gobierno realizado décadas atrás, y hablamos con ella para que nos cuente un poco sobre su vida como barbadense. Yo sola necesito $800. Luego tengo que pagar otros 500 o 600 por la luz, el agua y el teléfono. En total son 1,400. Con los electrodomésticos serían 1,600 o 1,800. Además, he de gastar dinero para comprar comida, ya que mis hijos viven aquí. Para vivir necesito unos $3,000. $3,000 al mes para la familia. Sí, solo para comprar lo básico. Marceline se refiere a $3,000 barbadenses, lo que vendría a ser aproximadamente $1,500 estadounidenses. Ella hoy por hoy está sin trabajo fijo, solo puede sumar algo de dinero con trabajos esporádicos que hace para algunas conocidas, y además sus hijos también contribuyen con la economía de la casa. Hablando un poco más con ella sobre la actualidad del país, volvió a aparecer la necesidad de que el gobierno empiece a pensar en no depender tanto del turismo, pero todavía parece ser que el gobierno solo piensa en seguir desarrollando el sector turístico. Se planea construir más hoteles, pero lo que necesitamos hacer es desarrollar otras industrias para mejorar la vida de los lugareños. Convertirse en una república no es suficiente. Hay que trabajar para mejorar el nivel de vida y para ser mejores personas. Nos gustaría mucho llegar a ello. Todo lo que estamos viendo desde que empezamos a hablar de Bush Hall es en el mismo distrito o parroquia, como le llaman en Barbados, a donde está la capital del país, que es Bridgetown. Y muy cerca de allí también encontramos a la mujer que podría ser como una especie de heroína para la gente más humilde de esa zona, porque los alimenta. Iba a la ciudad y vi que un hombre se acercaba a la basura. Me hizo sentir muy mal. Pensé, no puede ser. La gente en Barbados vive así. Por eso se me ocurrió la idea de hacer algo en Bridgetown. ¿Cuándo fue eso? Hace un par de años. Como no tenía dinero para seguir haciéndolo y también muchas personas acudían a mí en busca de ayuda, dije, pues bien, hay que hacer algo al respecto. No puedo ayudar a todo el mundo. Es como si los demás empezaran a darse cuenta o a notar que estás ayudando. Sí, exactamente. Mucha gente acudía a mí. Nancy prácticamente todos los días
le da de comer a uno o más vecinos que saben que ella siempre tiene algo para prepararles, todo con su propio dinero. Seguimos hablando con ella un poco más sobre esa realidad que se vive a diario en su barrio. Nos contó también que el gobierno ayuda, dándole trabajo a muchas personas que lo necesitan. Y por otra parte, cuando empezamos a preguntarle sobre los turistas y la relación con los locales, nos contó algunas impresiones nacidas de experiencias personales. Muchos turistas ni siquiera quieren interactuar con los lugareños. Un día estaba en la playa y vi a una pareja de turistas. En realidad había unas cuantas. Y cuando los lugareños entraron en la zona, se fueron. Entre ellos, un hombre estaba hablando con su mujer y por sus gestos y leyendo los labios, podía intuir de qué iba la conversación. No quieren juntarse con lugareños. Hay turistas que vienen aquí y no quieren interactuar con los que viven aquí. Quieren estar únicamente con los suyos, sin que los lugareños formen parte de su círculo. Suponemos que no todos los turistas son como los que describía Nancy, pero hay algunos que no son tan empáticos como se debería. Otro tema que hablamos con Nancy es la seguridad, porque si bien Barbados es un destino seguro para los turistas, los locales empiezan a sentir desde hace un tiempo que ciertas zonas se están volviendo algo inseguras. Aquí estamos en St. Michael. Sí, la parroquia de St. Michael. ¿Cree que esta zona es peligrosa? Porque las estadísticas lo dicen. Es verdad, y mucha gente dice que vivir en este vecindario es muy peligroso. Y lo es. Pasé algún tiempo fuera y al volver aquí me enfrenté a muchas situaciones peligrosas. Por ejemplo, un día estaba sentada en el patio y se me acercaron dos tipos y empezaron a disparar. Aquí se empieza a complicar la cuestión porque surge el tema de la pobreza, lo cual es un problema para la mayoría de los países en el mundo, pero la particularidad de Barbados es que hoy por hoy no se sabe cuál es el nivel real de pobreza. La última medición es del 2016 y había dado más de 17%. En uno de los medios de comunicación más importantes del país, publicaron en el 2024, podía estar alrededor del 20%. Sin duda que habrá que prestarle más atención a ese punto en el futuro inmediato. Y volviendo a nuestra heroína, ella nos invitó a conocer a su vecina Katy, que vive ahí cerca a unos 100 metros y no tiene agua potable ni luz. Estamos esperando a que Nancy termine de arreglar con su vecina, con Katy, que necesita ayuda para poder traer agua a su casa para tener todo el día. La vamos a ayudar porque ella no puede, ella sola, ¿no? Ir a buscarla y traer el agua. Recorrimos unos 500 metros con ellas hasta donde Katy, que tiene problemas de salud, se abastece de agua diariamente. Resultó ser la misma canilla comunitaria donde estuvimos unos días antes, así que pudimos entender que al menos varios vecinos de Bush Hall van a buscar agua ahí. ¿Y usas esto para cocinar? Para cocinar, ducharnos, lavar platos. ¿Y para ducharte? Sí, para ducharnos. ¿Necesitas más? Necesitas más para ducharte, ¿verdad? Porque no es suficiente para todo el día, para todas las cosas. No lo es. Es bastante difícil. Así es como vive la gente en Barbados. ¿Vives sola, Katy? ¿O vives con...? Con mi hija, mi hijo y mi nieto. Volvimos a la casa de Nancy para preparar el almuerzo del día, pollo guisado con verduras. Katy la ayudó y, por supuesto, se llevó su porción. La pobreza viene subiendo en Barbados, pero como ya dijimos, no hay datos oficiales. Ni siquiera se sabe cuál es el costo de vida para una familia. Si hablamos de salario, datos no oficiales dicen que un empleado de los niveles más bajos gana poco más de $35 estadounidenses por día trabajando 8 horas. Pero anteriormente hubo una época más próspera.
Nos contaron en la Universidad de las Indias Occidentales que entre los años 80 y los 90 había mejores condiciones para el país que incluso significaban la oportunidad para diversificar la economía. A finales de los años 80 y principios de los 90, la actividad de corporaciones internacionales era esencial para nosotros. Las corporaciones internacionales aportaban mucho dinero, entre otras cosas. Sin embargo, en este caso, nos enfrentábamos a una situación muy complicada cuando algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, nos veían como paraísos fiscales. Barbados sigue siendo un lugar atractivo desde el punto de vista fiscal, aunque ya no es un paraíso fiscal propiamente dicho, porque el gobierno ha hecho cambios para amoldarse a las exigencias. Ya hemos superado este problema, pero aún así, aunque encontremos nuevas formas de diversificar la economía, sigue siendo bastante complicado. En esos años prósperos todos conseguían trabajo, pero hoy por hoy ya no es así. Y no es que la tasa de desempleo sea alta, no llega al 10% para toda la población, pero para los jóvenes es aún más alta, así que se entiende que muchos de ellos prefieran irse del país. En los años 70, 80 y 90, al graduarse de la escuela, la mayoría se dedicaba al servicio público. Algunos empezaban a trabajar en el sector privado, pero ahora ya no saben qué quieren hacer. La cosa se ha complicado ya que hay mucha más gente cualificada. Ahora casi todos tienen un título o incluso un máster. ¿Cómo se puede saber quién es mejor? No hay trabajo para todos. Exactamente. En nuestro país existe el problema de la fuga de cerebros. Mucha gente se va al Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Esos son los tres principales destinos a los que la gente se va. Es algo que nos preocupa. Teníamos que comprobar esto que nos decía el doctor Wayne Soberall con los mismos estudiantes de la universidad, así que fuimos a preguntarles si se quedarán en el país para buscar trabajo o irán a buscarlo en el extranjero. Claro. Aquí tenemos oportunidades en dependencia de tu formación, pero estoy pensando en irme a trabajar fuera. Lo intentaría aquí, pero mi objetivo principal es mudarme en realidad a Canadá. Diría que encuentran más oportunidades de trabajo en el extranjero gracias a los títulos que obtienen aquí, pero podrían quedarse, no sé, Barbados es un poco caro. Nací en Barbados y estoy pensando en ir a algún otro lugar para seguir con mis estudios. Así que quizás me vaya de la isla, pero con la intención de volver. ¿Crees que aquí ya no hay oportunidades para ti? Bueno, por la formación que tengo, creo que podría encontrar trabajo aquí porque no necesito trabajar desde la oficina. Sin embargo, creo que sería mejor ir al extranjero que quedarme en Barbados. ¿Y tú? Como ha dicho mi compañero, sería mejor ir al extranjero porque obviamente allí te pagarían más y tendrías más oportunidades que aquí. ¿Cuál es la principal razón por la que piensas irte? Principalmente por el coste de la vida. La vida en Barbados es muy cara. Según pudimos averiguar con los expertos, el desempleo en el sector juvenil puede llegar a un máximo de un 30%, probablemente motivado por la falta de oportunidades que a su vez podrían aparecer solo si se diversifica la economía de Barbados. De todas formas, esta joven república sigue gozando todavía de uno de los mejores niveles de vida en la región, a pesar de las necesidades de un sector de la población que demanda mayor atención por parte de sus gobernantes.